Pero ahora sí, hablando de miedos, ya llegó Alicia Ortiz. Muy buenas tardes, buenos Hola, días, ¿qué Alicia, tal? ¿cómo Buenos estás? días, bien, encantada de estar aquí. Y bueno, qué Hablando del experiencias, miedo. ¿no? Hablando del miedo. Sí, pues creo que lo que nos platicas es una excelente ejemplo de una de las características principales que nos ilustra muy claramente qué es eso, de que es una emoción, o sea, qué son las emociones. Y en este caso, el tema del miedo, que es algo que no sabes, que no tenemos la capacidad de controlar al 100%, sobre todo considerando que su principal impulso es de aquí sobrevivo, ¿no? O sea, ¿cómo le hago? Sobrevivencia. Y tengo que sobrevivir, ¿no? Pero entonces, o sea, la emoción es bueno sentirla porque la alerta. intención es que te alerte y tengas una reacción de supervivencia, pero la reacción no siempre es la esperada de tu parte. Hay quien se apanica y se queda, ahí no sé, ahora suena la alerta sísmica, y hay quien se tira al suelo, ¿no? Porque exactamente, es que lo que hace el miedo es desencadenar esa respuesta de defensa, de sobrevivencia, que es el mecanismo del estrés hacia su máxima expresión, en donde te dan tres alternativas, digamos, básicamente, ¿no? Que es luchar, huir o congelarte en un momento dado cuando no hay otra alternativa, ¿no? Y cuál vayas a elegir, o no elegir, porque elegir es un acto de voluntad, por cuál vayas a desarrollar, a realizar, eso es algo que no tenemos 100% el control, sobre todo en cuestiones límite. Pero bueno, el miedo es algo muy complejo que también está involucrado en muchos otros aspectos de nuestra vida. Diría que es la emoción fundamental gracias a la cual seguimos aquí a través de millones de años, ¿no? Oye, Alicia, pero entonces, no sé si al día de hoy hemos perdido ese instinto primitivo de reacción, porque no veo al hombre de las cavernas, ¿no? O así, no veo paniqueándose y quedándose en el rincón cuando se le viene el tigre de dientes de sable. O sea, normalmente se ve supervivencia. Creo que como hemos evolucionado, el conocimiento de ciertas experiencias te petrifican. Y entonces sería incompatible con la vida, ¿no? O sea, no hay un instinto de supervivencia. Entonces, creo que hemos evolucionado, no quiero decir para mal, pero sí saber una posibilidad que antes no existiría, ¿no? O sea, tú no ves a un animal que no huya, ¿no? O sea, ante un depredador, huyes, ¿no? El ser humano razona con esas experiencias y entonces podemos congelarnos. Claro, incluso ha evolucionado y se ha complejizado tanto en nuestra especie que es también un factor de socialización, porque sin miedo podríamos ser rechazados en los medios, en los ambientes donde nos movemos, en donde buscamos, podríamos no lograr desarrollar ese sentido de pertenencia y podríamos sentir un estado de abandono, de falta de presencia, de falta de reconocimiento, ¿no? Nosotros existimos y en la medida en que somos validados por los demás, pues tenemos ese sentido de realidad, ¿no? De pertenencia. Y hay un miedo a quedar en un estado de abandono, en un estado de aislamiento, en un estado de soledad o situaciones de esa naturaleza, ¿no? De impotencia, de incapacidad de responder a las necesidades básicas. Entonces, nuestra especie es algo muy, muy complejo que ha evolucionado en ese sentido y por eso también ya ha desarrollado otras formas de expresión que tienen también, pueden marcar nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que tienen que ver también con la forma en que fuimos estableciendo nuestros vínculos primarios de apego y de forma de entender la vida. Entonces, si nosotros tenemos situaciones en donde estamos siendo muy requeridos para satisfacer, para generar un estado de bienestar en los demás, bueno, pues muy probable que desarrollemos una tendencia a ser muy perfeccionistas, por ejemplo, ¿no? A veces en ese perfeccionismo que luego llega a ser paralizante, también en el fondo hay un miedo de no satisfacer las expectativas de los otros o el de no tener la capacidad de generar una calidad que es la que se me está reclamando, ¿no? O un sentido de un exceso de responsabilidad, ¿no? En donde yo me tengo que hacer cargo de situaciones en donde tiene necesariamente que alguien que responder, porque si no me da el miedo, es un poco también el miedo a perder el control. Nuestro cerebro está muy orientado a tener esa necesidad de sentir que
que puede manejar las cosas, y cuando las situaciones que nos toca vivir implican una incapacidad para perder el control, entonces se puede desarrollar un miedo muy, 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 muy marcado, que puede representar, llevarnos a distintas conductas, entre esas, por ejemplo, ¿no? Y otro también muy marcado, muy claro, muchas veces es la evasión, ¿no? Que se puede transformar en conductas que son como distraídas, como que no estás, como que estás, o abiertamente evasivas, ¿no? De que voy y le doy la vuelta a las cosas, pero en el fondo es un miedo también a afrontar situaciones que nos dan, ¿no? Entonces, el miedo para nosotros tiene una amplia gama, y creo que es por eso una de las principales emociones que importa que las conozcamos, cómo nos hemos relacionado, cómo las estamos desarrollando, porque incluso, te diría, que uno de los grandes, de las principales expresiones que tiene cuando sentimos que las cosas se nos salen de control es también la somatización, ¿no? Por miedo a que algo pueda suceder, o algo que sale, que me rebasa, el grado de parálisis es tal que puedo generar fallas orgánicas, que puedo generar estados de malestar, estados en donde se vuelca contra mí mismo, mi propio organismo, ¿no? En lugar de poder responder esas situaciones. Entonces, la importancia de entender y de vincularnos es primera porque tendemos a tener un rechazo, ¿no? Una idea de aversión hacia el miedo, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente porque las expresiones físicas como emoción primero se sienten en el cuerpo y tienden a ser más llevarnos en estados de amenazas y de riesgos, más hacia estas sensaciones ligadas a los estados de ansiedad o de pánico, ¿no? Estas taquicardias, estas sensaciones de sofoco, estas sudoraciones, este temblor, esta rigidez, esta tensión tan fuerte, ¿no? Pero también hay cosas muy lúdicas dentro del miedo, y es que hay otro tipo de formas de experimentar el miedo. ¿Y cuánta gente no pagan o pagamos, ¿no? Por irnos a meter a la casa del terror? ¿Cuánta gente no hace este tipo de ejercicios, de ejercicios, ¿cómo llaman? De deporte de alto riesgo, precisamente. Pero ahí lo que se ha visto a nivel de los estudios de las áreas que se activan del cerebro es que en esos miedos hay internamente un reconocimiento de que hay situaciones, o ya sean representadas, por ejemplo, una película, o sea, unas películas de terror son de las que más éxito tienen. Y es que cuando tenemos esos miedos también se están generando dopamina y adrenalina y estas neurotransmisores que nos generan tanta sensación de placer, de tensión, pero una tensión agradable, una tensión vitalizante, más que agradable, vitalizante, ¿no? Pero el cerebro sabe que hay un sentido de simulación, ¿no? Que no vas a correr riesgo. Que no estás corriendo un riesgo real, ¿no? Pero hay otros miedos en donde el cerebro realmente no distingue, y ahí es donde sí no se puede llevar a situaciones de anticipación de escenarios catastróficos, que ahí es donde generamos los aspectos patologizantes del miedo y la ansiedad, ¿no? Que son esos ataques de pánico y que están muy vinculados también con el hecho de que internamente queda esta sensación de que no puedo y no puedo responder a los retos que se me están presentando, ¿no? Oye, pero entonces esto físicamente también lo expresamos, ¿no? O sea, porque, no sé, desde lo más básico, que no tengas control de tu cuerpo y, bueno, pues, suena chistoso, ¿no? Pero no tienes control de esfínteres o cosas así, cuando te puedes paralizar demasiado, ¿no? O sea, sí, creo que el tema emocional en el caso particular del ser humano sí ha sido pues algo que ha evolucionado, que con base en las experiencias pues vamos a tener esta respuesta, ¿no? Hay quien si tuvo un evento traumático a lo mejor en un sismo, pues lo primero que va a pensar es una fatalidad, ¿no? Ahorita, ¿no? Que suene la alerta sísmica, ¿no? Que por cierto va a haber algunos simulacros la semana que viene, se los avisamos, pero hay quien ha respondido de mejor manera. ¿Cómo podemos insertar buenas experiencias y cómo podemos a lo mejor llevar, no a la papelera de reciclaje, pero sí a un lugar donde no nos afecten estas experiencias y que nos lleven a tener una respuesta negativa a esta emoción, Alicia? O sea, ¿cómo podemos realmente ser funcionales ante un evento de emergencia? Claro, claro.
Mira, ahora sí que ese trabajo de aprender a identificar y a conectar con nuestras emociones, y reitero que tiene al miedo en una de sus más notables exponentes de lo que experimentamos en el día a día, pues es primero que nada identificar cuáles son esos factores en un momento dado que nos desencadenan, que nos detonan las reacciones de miedo, de ansiedad, de malestar, pero también sobre todo validarlas, ¿no? Porque como claramente dijiste, en su complejidad lo que sucede es que cada persona desarrolla formas de respuesta según las asociaciones que haya hecho a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, bueno, es muy probable que ante tal situación yo pierda el control porque he tenido estas experiencias, por ejemplo, la que mencionas y que es para nosotros. Si alguien vio una situación en donde no pudo hacer nada, pues es muy probable que eso le genere un mayor, el solo sonido de la alarma le detone el sentido de impotencia, de incapacidad de respuesta. Y el punto es aprender a trabajar eso, ¿no? Es que lo que pasa con el miedo, cuando se vuelve una experiencia traumática, por el excesivo exposición al estrés que implica y esta respuesta prolongada a lo largo del tiempo, es que daña centros de la memoria y establece y fija asociaciones a las que sí sucedieron, efectivamente sucedieron. Sucedió que hubo un terremoto, sucedió que te pescó en tal lugar, sucedió que viste que otras personas perdieron la vida, que tú fuiste dañado, lo que sea, sí sucedieron, pero se dañan esos centros específicamente una estructura que es el hipocampo, que tiene mucho que ver con la memoria, y que cuando se altera, se pierde la capacidad de contextualizar lo que está pasando en otros contextos, en otros momentos. Entonces, el trabajo a realizar es volver a enseñar, digamos, a validar y a capacitar a nuestro sistema nervioso a que pueda identificar las situaciones en las que se están viviendo y sobre todo establecer ese mensaje de que tenemos capacidad de respuesta y tenemos capacidad también de pedir ayuda. El miedo también se ha demostrado que es una emoción que también como factor de socialización permite que cuando estamos en situaciones límite busquemos ayuda y ofrezcamos ayuda, nos volvamos más solidarios, nos volvamos más generosos, nos volvamos más compartidos, precisamente porque es una forma de integración, de socialización y de interacción social, ¿no? Entonces son formas en que nosotros, entendiendo ese miedo, podemos irlas reorientando a tener una respuesta más adecuada y mejor adaptativa y sobre todo superar situaciones que pudieran haber marcado formas de pérdida de control ante situaciones que afectan, ¿no? Ante cuestiones de riesgo, situaciones de riesgo. Me quedo pensando cómo es que nuestro cerebro hace esta diferenciación entre lo que sería una respuesta sana y lo que no. O sea, a mí el día de hoy luego me cuesta trabajo un poquito entender cómo hay gente que reacciona pues de una manera muy extrema a ciertas cosas, ¿no? El otro día, aprovechando que no está Ricardo aquí, estábamos en la camioneta, ¿no? Íbamos a un evento y Ricardo le tocó irse en el asiento de hasta atrás y se sintió, bueno, ya llegó, lo voy a balconear, y se sintió claustrofóbico, ¿no? O sea, cómo una experiencia te puede llevar a ir creciendo en su reacción al momento de volverse insostenible. Una fobia, ¿no? Ajá, o sea, evidentemente pues tiene que haber como un proceso, ¿cómo podemos hacer esta limitación? Porque yo nunca he sentido un miedo incontrolable a algo, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Pero me cuesta trabajo entender cómo es que se genera esto a los ratones. Y cómo lo puedo frenar, ¿no? A los ratones les tengo precaución, pero tampoco es de que si hay uno ahí, me voy a ir corriendo, ¿no? O sea, sí corro. ¿Cómo se insertan estas experiencias y cómo podemos irlas tomando de buena forma para que no lleguemos a un extremo? Es que quiero ayudar a Ricardo. Que te queremos ayudar, Ricardo. Es Ricardo, que nos está platicando que tienes algunas fobias o algo así, ¿no? ¿Cómo le hacemos, no? Para que sea sana la experiencia o convertirla en algo positivo después de que termine. Claro, mira, está demostradísimo que el
las áreas que se activan y cómo se activan en las respuestas del miedo, las áreas del cerebro, cómo se activan y qué es lo que sucede cuando tenemos miedo, ¿no? Y un área que tiene mucha importancia es la llamada la amígdala, ¿no? Que es esta especie de alarma que está detectando los situaciones de amenaza y el contexto, ¿no? Y que también, como les decía, tiene esa capacidad, por una parte, de generar asociaciones en sus conexiones directamente con las áreas de la memoria, pero también tiene esa capacidad de identificar cuando hay una situación simulada que puede representarme un estado de placer a partir del propio miedo, pero básicamente también, digamos que esa capacidad también se puede perder cuando se anticiparon o se experimentaron previamente situaciones traumáticas. Entonces, ¿qué hacer? Pues es precisamente trabajar sobre esas áreas y generar mejores conexiones a través de prácticas de atención que ayudan mucho a recablear, por decirlo de alguna manera, estas áreas que se activan, ¿no? El tema del mindfulness es una práctica muy importante, pero me gustaría comentar que precisamente parte de los estudios que se han hecho y bueno, que tienen el siglo pasado tuvieron cosas muy ricas en este sentido, pero hay un síndrome muy interesante que es lo contrario, ¿no? Que es la no experimentación de miedo en lo absoluto. Es un síndrome que tiene un nombre, es Urbach-Wiete, que es el nombre de quien lo describió, y que se estudió en el caso de una mujer que sencillamente no demostraba el menor reacción ante los estímulos más catastróficos, ¿no? Y más amenazantes que a todo mundo nos dan terror, las serpientes, las arañas, que también había vivido situaciones adversas y que no, y a pesar de eso no le generaron experiencias traumáticas, sino por el contrario, tendía a ser como que más empática, más que resistencia. Más resistencia y más que generarle miedo, lo que tenía es una conducta hacia la exploración, como que le llamaba la curiosidad, a ver qué es esto, es una tarántula peluda, un poco, ¿se acuerdan del personaje de la Tucita? De las películas de Pedro que Infante, sin miedo, ¿no? Que andaba aquí con las arañas y las tarántulas, ¿no? Estoy chiquito, Y bueno, y lo que ahí se vio es que ahí pero también tienen este síndrome específicamente, también muestra otros síntomas físicos, por ejemplo, un engrosamiento de la piel, de las mucosas, o sea, daños dermatológicos, mayores dificultades para la cicatrización, una parte de los lóbulos temporales donde se presentaban ciertas calcificaciones y alteraciones precisamente en las disfunciones a nivel de la amígdala. O sea, hay partes también físicas y partes conductuales, partes también anímicas, ¿no? Entonces, es interesante porque la parte de la activación de la amígdala, la configuración, su integración anatómicamente hablando, está muy relacionada con las respuestas al miedo. Se ha advertido que las personas que desarrollan conductas antisociales tienen alterada esta estructura, la tienen disminuida y tienen una incapacidad de detectar y de apreciar y de empatizar con las personas a las que le causan daño, y que están respondiéndoles con pavor, con terror cuando están siendo torturadas, agredidas, hostilizadas, violentadas. Y no expresan ese aspecto emocional, ¿no? Entonces, trabajar la conectividad de la amígdala con las áreas de la memoria y de la corteza prefrontal, que es la que nos permite evaluar, esa es, digamos que la alternativa terapéuticamente hablando que se está desarrollando, que se hace a través de diversas prácticas. En el caso del mindfulness se ha demostrado mucho eso, como que ayuda a desarrollar, por decirlo de una manera metafórica, como que una carretera más ágil entre las áreas en donde evaluamos y el sistema límbico que tiene en la amígdala, esta estructura que es tan reactiva, y permite generar una mejor, como digo, evaluación y hace menos, pasa a segundo plano, digamos, esa carretera directa que hace que hagamos las cosas de una manera muy impulsiva. Cuando logramos ejercitar, practicar e integrar y que tiene un correlato neuronal estas estructuras, pues también logramos una automatización en donde podemos lograr respuestas más adecuadas cuando realmente estamos en situaciones de riesgo. Ahorita que platicabas tu caso, yo también me acordé una vez, hace muchos años estaba yo embarazada de mi hijo,
que a mi esposo y a mí nos asaltaron. Y cuando llegué a casa, vi algo raro, vi que estaba la puerta siempre abierta y bueno, dije, nada más me voy a bajar con la llave, como lo hiciste, y dije, en el momento en que abro la cochera, bueno, me jalan así de los cabellos y me avientan y me empiezan a patear estando yo embarazada, y tenían a mi esposo tirado en el suelo, boca abajo, con una pistola en la sien. Uh-huh. Y me dijeron, no grites porque te mato y lo mato. Así me lo dijeron y ella se cuenta que me dijeron, grita. Uh-huh. Me puse a gritar como loca. Y los tipos se asustaron y se salieron corriendo, ¿no? Uh-huh. Y yo digo, bueno, es que no controlas, o sea, a mí me estaban dando una orden y yo actué en contrario, me estaban diciendo que me iban a matar a mí, iban a matar a mi esposo. No tenía lógica lo que... Y ellos también tuvieron miedo de matar a alguien, ¿no? Sí, porque también. Afortunadamente, ¿no? Porque si hubieran sido de estos que a lo mejor ya habían ingresado, etcétera, y seguro... O sea, es que ahí hay mucho de azar, de no sé cuántas cosas pueden estar ahí involucradas, pero el punto es que el miedo puede llegar a esas situaciones límite en donde realmente no sabes, y por eso sí es bien importante validarla, no ver todo lo positivo, porque también ese miedo nos permite protegernos. Gracias, reitero, estamos aquí gracias a ese sentido de autoprotección que nos da el miedo. Uh-huh. Yo no me voy a comer algo o no voy a hacer alguna práctica o alguna actitud o alguna situación que potencialmente me vaya a dañar. Si lo estoy haciendo, hay alteraciones, hay situaciones que hay que trabajar terapéuticamente hablando, porque quiere decir que estamos teniendo una mala relación con nosotros mismos, y ahí es donde el tema, reitero, de los aspectos del apego entra muy de la mano con analizar cómo nos estamos relacionando con nuestras reacciones al miedo, porque es la antesala, reitero, de los trastornos como la ansiedad y los ataques de pánico, pero también en el contexto social está vinculado con el desarrollo de las emociones como la vergüenza, la culpa o la ira, ¿no? Detrás de esas conductas a veces que tenemos tan iracundas, de gente que es muy hostil, que se muestra así muy aversiva, en el fondo hay un gran miedo de enfrentar ciertas cosas, de interactuar de ciertas formas. Cuando hay un sentido de culpa, también es muy probable que lo que haya detrás es un sentido de reclamo, de que tú tienes que haber tenido una responsabilidad, y ese miedo del afrontamiento me genera un sentido de culpa, ¿no? No se diga la vergüenza, ¿no? Una falta de un rechazo a mí mismo, pero este miedo a la no pertenencia que me hace sentir que en estos aspectos puedo tener una falta de reconocimiento y de validación, ¿no? Dice Ricardo que ya se nos fue el tiempo, mi querida Alicia. Para no variar, se nos va bien rápido. Pero bueno. Si la gente quiere hacer contacto contigo, ¿qué debemos de hacer? Ay, encantada. Sí. Yo estoy en el Facebook, en Mindfulness Educación y Psicoterapia, también en las redes como Mindful MF, Capacitación y Psicoterapia, y directamente en el WhatsApp en el 55 16 87 81 71, donde con todo mundo establezco contacto con los queridos radioescuchas y planeamos, si gustan, algún proceso terapéutico a nivel individual. Podemos también trabajar talleres y cursos en este sentido, particularmente el tema de mindfulness y el manejo de las emociones, de la regulación emocional. Muchísimas gracias. Gracias también a ti, Alicia. Y bueno, nosotros vamos a ir a una pausa de 22 horas, nos vamos a ver, leer y escuchar mañana en una emisión más del Café de las 10, mi querido Mike. ¿Algo más que agregar? No, nada. Muchísimas gracias. Aguas con los asaltos. Que los asaltos estén alerta. Esto fue una emisión más del Café de las 10 aquí en ADR Networks y nosotros seguimos. Mindfulness es una práctica que nos ayuda a controlar situaciones de ansiedad, depresión, a aliviar los malestares que provocan y condiciones derivadas del estrés crónico, postraumático, entre otras situaciones que afectan nuestra calidad de vida, nuestra salud física y mental. Mi nombre es Alicia Ortiz, soy psicoterapeuta, especialista en mindfulness, y los invito a conocer más de estos temas y temas que nos ayudan a mejorar nuestras condiciones de vida en su programa El Café de las 10. A mí me encuentran en el segmento de los miércoles de 11:30 a 12 aquí en ADR Networks. Muchas gracias por su atención, aquí los esperamos.